Hola chicos, ¿cómo están? Pues nos habíamos quedado en la Belle Époque. ¿Se acuerdan esta bella época, por su nombre en francés? Que prácticamente estamos a principios de 1900, en donde la vida era feliz, la vida era simple, la vida era fácil. Digamos que el mundo ya empezaba a tener este mapamundi que conocemos actualmente a nivel político. Pues Estados Unidos estaba en un punto de desarrollo, estaba yéndole muy bien. En México estábamos en el porfiriato y estaba explotando pues claramente la revolución. Pero digamos que prácticamente el estilo de vida pues se tenía que ver mucho a la onda europea y estaba en tendencia la onda francesada, mientras que Inglaterra digamos que era pues el centro o el epítome o la cuna de la moda masculina, ¿no? Todo era feliz, todo era digamos que en Europa miel sobre hojuelas, pero todo por servir se acaba. Y al final va a venir uno de los procesos más importantes en el siglo XXI, el que va a traer también una revolución en moda muy fuerte, ¿sale? Entonces, ¿por qué no me acompañan a Moda, Historia y Así para saber qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Hola chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo y como usted acaba de ver, pues en efecto vamos a empezar a hablar de cómo es que sucedió esta situación y cómo es que se desarrolló un poco la Primera Guerra Mundial, qué efectos trajo a nivel moda, a nivel tendencia, a nivel otros países, etcétera, ¿sale? Así que pues vamos a empezar un poquito otra vez retomando esta idea de que la vida era bella, de que todo era muy feliz. En 1900 creo que 12 se nos había hundido el Titanic, o sea, estamos en esta onda todavía de la revolución industrial y ya había máquinas y los cruceros, o sea, toda una cosa, una maravilla, ¿no? Que si la luz eléctrica, bueno, toda esta onda y que si tu Chanel se estaba haciendo famosa gracias a sus colecciones, bueno, toda una cosa, divina. El caso es que pues algo sucede que al final el que va a llevar la batuta es el que tiene el poder económico. En este caso vamos a ver que era pues prácticamente París, Londres, ¿no? También y Italia, una parte de. Entonces, bueno, digamos que quien llevaba esa parte siempre va a llevar la tendencia a nivel económico, a nivel moda, a nivel peinado, a nivel hasta arquitectura, etcétera. Entonces, digamos que por eso estaba dándose esta onda muy, muy afrancesada, que también estaba sucediendo parte de las tendencias en lo que va a ser Alemania, ¿no? Bueno, todo era muy feliz, todo era muy bonito, pero empieza a haber situaciones. Nos vamos a ir un poquito al verano de Europa, ¿sí? Un verano en 1914, todo parecía transcurrir bien bonito, que si los parisinos estaban organizando el Grand Prix, ¿no? Entonces tú ibas con tus sombrerotes y eras mujer de ala ancha, así con tu corset bien de cintura de avispa, muy Catrina ella, ellos con sombrero de copa, colores claros para ver justamente los caballos. En México pues estábamos en el relajo de lo que estaba sucediendo en la revolución. Pero en Estados Unidos también estábamos encontrando estas situaciones justo de, pues, las clases sociales altas estaban muy bien acomodadas, todo era este show de la champán, en copitas de cristal chiquitas, burbujas, la socialité, igual aquí en América Latina, jajaja, bueno, estaba dándose, mientras que también en Escocia, que se estaban dando, pues, perdón, en Inglaterra, pues, justamente los miembros de el parlamento estaban viendo a dónde vamos a ir, pues a Escocia a cazar, ¿no? A ver qué onda de relax, de la vacación, dices tú. Bueno, entonces mientras que también el emperador Francisco José de Viena estaba viendo a qué balneario se iba de vacaciones, que si tu Winston Churchill quería irse de verano al Pacífico, o sea, todo el mundo aquí organizando bien padre su ida de verano, ¿no? Mientras nadie sabía qué es lo que estaba pasando, ¿sale? Entonces, bueno, aquí estábamos viendo, para entender un poquito más la situación, se los voy a ir llevando poco a poco. Bueno, esto pasaba por un lado. Por otro lado, el pueblo serbio conmemoraba la batalla de Kosovo de 1389. ¿Esto qué quiere decir? Es que en el reino serbio había sido derrotado por los turcos, iniciando un largo periodo de sufrimiento bajo los otomanos, ¿sale? Eso es lo que se estaba dándose en Kosovo. Para 1914, esta opresión estaba siendo representada por el imperio austrohúngaro. Entonces aquí se empieza a complicar la idea. Entonces vamos de regreso. El pueblo serbio estaba conmemorando la batalla de Kosovo de 1389, donde el imperio turco otomano los sometió, ¿sale? Entonces, en 1914, esta opresión está representada por el imperio austrohúngaro. Acuérdense que la historia va evolucionando y los turcos otomanos van a ser los sucesores de este imperio otomano.
Bueno, entonces ese día, el 28 de julio, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo se le ocurre el chistecito de ir de visita a Sarajevo a dicho eventito. Todo muy bien, todo muy cool, todo aquí cada quien sus chelas. Y la cosa es que esta lleva a su esposa. Su esposa está embarazada de su cuarto hijo, o sea, casual decide ir todo el show completo y están muy emocionados y las visitas y sí, que si tu carro abierto, que si el confeti, ya sabes, todo ese show. Total, llegan a Sarajevo, se suben, saludan a todos y tras que les disparan. ¿Sale? Tú así de, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo? Pues justamente como ellos representaban al imperio, bueno, o son el sucesor del imperio austrohúngaro, pues obviamente los que estaban viviendo en Sarajevo se querían vengar de cierta forma de lo que estaba sucediendo años atrás, ¿no? Entonces digamos que fue un problema de extremismos, pero ya había varios roces dentro de lo que estaba sucediendo en todos esos territorios y eso fue la gota que derramó el vaso. Entonces los serbios lo que vieron fue una oportunidad para vengarse justamente matando o disparándole a lo que va a ser el duque, ¿no? Por así decirlo, lo que entonces hace que también maten a su esposa, siendo entonces o naciendo las primeras dos víctimas de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Esto qué trae? Bueno, pues que se empiecen a hacer llamadas, así como de, oye, Churchill, está pasando esto, no está pasando, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué va más para allá? Bueno, el mundo estaba dividido en potencias mundiales, para que usted lo entienda mejor. Hay una que se llama la Triple Entente, en donde está Francia, Inglaterra y Rusia, ¿sale? Ellos todos son amigos, para que usted lo entienda. Y la Triple Alianza, que es Alemania y el Imperio Austrohúngaro. O sea, Alemania, Austria y Hungría. Todos ellos son amiguis, pero están del otro lado, ¿sale? Con el chistecito fue que mataron al archiduque austrohúngaro en territorio Sarajevo, por lo tanto, ese territorio, usted no lo sabe, pero está protegido por Rusia. Para que usted lo entienda mejor, mataron a un austrohúngaro en un territorio enemigo, por así decirlo. Entonces, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Era obvio, ¿no? Pero, ¿qué crees? Pues Serbia estaba protegida por Rusia. Al final, Rusia le dice que defiende a Serbia, declara la guerra hacia Hungría, y entonces, ¿por qué no? Viene Alemania, ¿no? Que era el aliado de estos dos, y se arde y le dice, a ver, no, espérate. Tú Rusia no vas a atacar a Hungría porque Hungría es mi amigo, entonces yo Alemania voy a atacarte a ti o voy a atacar a tus amigos. ¿Quiénes son? Pues Inglaterra. Y entonces empieza el merequetengue de que tú, que yo, que sí, y así es como empieza la Primera Guerra Mundial. A ver si se entendió un poco más, ¿no? Todo ese porque el chistecito es que el archiduque se le ocurre ir pues a Sarajevo y entonces ahí se encuentran los extremistas, lo matan, ¿verdad? Y empieza todo este show haciéndose que todo el mundo se declare la guerra, dividiendo obviamente más estos dos bloques o fracciones. Ya con el tiempo, obviamente, cada uno va a tener más aliados, como en su caso va a estar Estados Unidos, etcétera, y en el otro también vamos a tener algunos otros aliados en estos bandos. Por lo tanto, no era una guerra que se hubiera visto antes. Antes las guerras eran, digamos, estratégicas en el sentido en donde se iban muchas veces a bosques, a campos abiertos y ahí se hacía una especie como de batalla, digamos, más ética. También hay que recordar que pues el pasado traía otro tipo de hasta de uniformes, amigos, o sea, los uniformes napoleónicos que eran súper vibrantes en colores, con plumas, con petos de metal, que ahí era mucha esta onda del honor, estar en caballos, pocos había rifles, muy pocas armas, digamos, de pólvora, no había tanta, pues sí, tecnología. Esta primera guerra va a ser una guerra que va a tomar la revolución industrial. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Algo que no se había visto antes. Teníamos armamento, tanques, aviones, barcos, cañones, metralletas, submarinos. Por lo tanto, va a ser una de las guerras que va a marcar cómo van a ser las batallas. Pues sí, a futuro, ¿no? Desde ahí llámale la guerra mundial, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, todo va a ser marcado por esta Primera Guerra Mundial en el sentido de que vamos a tener la tecnología y se va a parecer mucho a cómo se van a desplazar las guerras y batallas desde el siglo XX hasta nuestras fechas. Así de fuerte es esta situación. Vean cómo sin querer la revolución industrial nos trajo hasta una forma nueva de atraer la guerra, ¿no? Entonces, esta guerra que trajo otra forma de estrategia diferente en las batallas.
Una de ellas eran las famosas trincheras. No sé si usted las conoce, les voy a platicar qué es una trinchera. Bueno, pues cuando tú estabas en la guerra, digamos que nosotros somos soldados ingleses y vamos a pelear contra los alemanes. Entonces, saliendo de las respectivas ciudades que eran límite, en los campos nosotros hacíamos una trinchera que era una especie de hoyo que muchas veces podía pues tener una profundidad de 2 metros con longitudes muy largas, podían ser longitudes kilométricas. ¿Por qué? Porque era una especie de hueco que era también serpenteante, ¿no? En ese hueco también no nada más medía 2 metros, a veces podía medir 6, a veces volver a subir, porque en esos huecos también se hacían pequeños, digamos, como cubos o como cuartos, en donde pues eran la parte donde se hacían las estrategias de batalla, donde se escuchaban noticias del otro flanco, etcétera, etcétera, y obviamente donde dormían los soldados o también donde comían, ¿no? Entonces, estos eran las famosas trincheras. Eran estos, hasta a veces parecían pequeños laberintos en donde pues se protegían los soldados. Y tú dices, ¿y eso qué? Bueno, cuando tú salías de la trinchera, digamos que te llegaba la tierra alrededor de esta zona, salías con tu rifle, para entonces tú apuntar al enemigo. El enemigo también estaba protegido por trincheras o por barricadas. Y el chiste era matar al otro para salir de la trinchera y entonces robar, digamos que el territorio o hacerse de su trinchera para ganar territorio y así ganar parte de las batallas que se daban en la guerra. Dices, pues está bien fácil. Pues no, como todas las guerras son tontas, yo digo que la Primera Guerra Mundial en esa parte fue un tanto difícil y complicada, y no quiero decir la palabra, pero sí un tanto tonta, ¿no? Porque, pues obviamente salir de la trinchera implicaba que fueras un blanco fácil, ¿no? Entonces, ¿qué se hacían? Pues se hacían estos pequeños costales para resguardarse, pero también se ponían vallas enormes de púas para hacer más complicado el tráfico de la gente, y aunque ya había muerto todo el mundo allá, con una persona que estuviera viva, pues podía disparar fácilmente. Entonces, sí fue complicado. De ahí, obviamente, la ayuda vino también por aire, por mar, etcétera, como ya lo habíamos platicado, haciendo que todavía esta guerra fuera más sangrienta, ¿no? Entonces, de ahí viene la famosa guerra de las trincheras, o que era una trinchera. Todavía hay muchas trincheras existentes. Se pueden ir a museos en Inglaterra, bueno, cuando nos dejen viajar, y si tienen la oportunidad de viajar, váyanse a Londres, y ahí van a encontrar justamente uno de los museos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y van a encontrar dioramas y también hasta situaciones parecidas a una trinchera en tamaño real, y sí es como muy fuerte vivirlo, ¿no? Pero bueno, como sabemos, durante el clima, pues de la guerra no fue fácil. Estamos hablando de Europa, pero sobre todo de Europa del Norte, en donde muchas veces hace un frío de la fregada, o es muy húmedo, o llueve, ¿no? Entonces, digamos que no era un clima tampoco fácil para las batallas, en donde imagínate todo el tiempo que esté lloviendo, con estas lluvias incesantes de Inglaterra, más la trinchera se llena de lodo, muchas veces estas trincheras se inundaban, si hacía frío algunas veces morían de hipotermia, de neumonía, o sea, sí era un tema fuerte todo esto, sumado a la tecnología. Entonces ya había gas mostaza, o sea, sí empieza a ser muy complicado esta onda de la guerra. Por lo tanto, los soldados empiezan a tener prendas especiales. Esta onda de tener tu súper, pues, armamento, digo, súper, ¿cómo se llama? Uniforme vistoso con plumas de colores, rosas, verdes, no tenía sentido porque eras más fácil para apuntar y para que te mataran. Entonces empieza a haber una modificación dentro de la ropa para hacer que sea práctica o ropa utilitaria. Y así empiezan a nacer los uniformes de los ejércitos utilitarios, que sean fáciles, que tengan bolsas para guardar situaciones, no sé, como balas, armas, herramientas de trabajo, etc. Esto también sumado al famoso camuflaje. Vamos a encontrar que todavía no existe el camuflaje como tal, se va a dar después de esta guerra. Pero pues lo más camuflajeable eran los colores terrosos. Entonces vamos a empezar a ver paletas de colores verdes militares, olivos, cafés, en estos tonos, pues sí que tratan de fundirse un poco con lo que es el clima, ¿no? O lo que es el ambiente en el que se estaba desarrollando. De ahí entonces lo que se va a hacer es que estos uniformes tengan obviamente abrigos de invierno, abrigos de verano, y telas que sean mucho más fáciles de lavar, que algunas sean también más prácticas. Entonces va a haber un señor que es un empresario inglés que va a desarrollar un tipo de textil que fuera ligero, que fuera impermeable y térmico. Esta tela la va a llamar tela de gabardina. La tela de gabardina justamente lo que hace es que sea ligera y que también pueda usarse en todo, desde uniformes, pantalones, chaquetas, etcétera, ¿no? El nombre de este empresario va a ser Thomas Burberry, y justamente él durante la primera década de 1900 va a innovar con el mundo de los uniformes. Sobre todo, él va a empezar con los uniformes de exploración. Acuérdense que
pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿sale? O sea, sí está la guerra como parte importante de lo que va a suceder en 1914 hasta 1918, pero al mismo tiempo también sucedían situaciones. Gracias a la revolución industrial, gracias a, digamos, la globalización, va a empezar a haber esta carrera, de hecho, de exploración. Una de las carreras va a ser, pues, la carrera al Ártico, a ver quién se hacía dueño, descubría o se hacía dueño de la Antártida, ¿no? Donde va a estar Scott Amundsen, por ejemplo. También va a estar estos viajes muy famosos de cómo cruzar el Atlántico. Vamos a oír nombres como de Amelia Earhart, por ejemplo, ¿no? Que también ella va a volar, va a ser la primera mujer en cruzar esta parte del mar, etcétera. O sea, como hacer justamente estos tramos más importantes, empieza a haber un importante desarrollo de la cartografía, evidentemente por todas estas exploraciones, y pues descubrimientos de ciertas islas, etcétera, tal como más para que es ganar territorio. Entonces, Thomas Burberry lo que va a hacer es desarrollar uniformes para todas estas expediciones. Es muy listo el señor Thomas Burberry porque sin querer lo que hace es que empieza a generar lo que hacen los influencers actualmente de moda, ¿no? Viste a las personas, muchas veces, como tenía mucha lana el señor Thomas Burberry, puede poner el logotipo, que era un caballo que dice Prorsum, en estos aviones o estos, tipo de, pues sí, de materiales de exploración, y cuando salían en la fotografía, Thomas Burberry los vistió, él es el de los uniformes, ¿no? Entonces empieza a ser de renombre por esta situación. De ahí entonces, ¿qué va a pasar? Con la carrera de la conquista del Ártico, etcétera, y todo este rollo, pues empieza a hacer ruido, y el mismo rey de Inglaterra le va a encargar que haga justamente un chaleco o un abrigo para los del ejército, ¿no? Este abrigo está basado justamente en los abrigos 3/4 con un cinturón, y le van a llamar abrigo de trinchera o trench coat, naciendo una de las prendas ícono en moda que va a ser lo que nosotros conocemos como gabardina, pero su nombre en realidad es abrigo de trinchera, y su nombre, digamos, bien dicho, es trench coat, pues la pieza está en Inglaterra, es inglesa, por eso se dice en inglés. Nosotros le llamamos gabardina, no está mal, pero en realidad la gabardina es el textil. Hay pantalones de gabardina, hay chamarras de gabardina, hay abrigos de gabardina, pero en realidad el trench coat es el abrigo como tal, o la gabardina clásica como tal, que tiene estas grandes solapas con bolsos para que sea utilitaria, un cinturón para anudarla. ¿Y por qué es tan famosa? Bueno, porque es ligera, es térmica, y sobre todo la innovación es que es impermeable al agua. Tú salías, llovía y no te mojabas porque justamente las botas resbalaban en esta prenda, logrando que no te mojaras, no te diera hipotermia o te llegaras a enfermar. Así de importante fue justamente el invento del señor Thomas Burberry, ¿sale? Bueno, pues la guerra también va a traer no nada más parte de moda, sino obviamente también una situación diferente en la cabeza de la gente. Sobre todo va a ser un empujón para el sector, digamos, de la sociedad que estaba muy oprimido en ese entonces, que es la mujer. Ya habíamos platicado de las sufragistas, digamos, en el episodio pasado, pero lo que estábamos hablando ahorita es que estas sufragistas empiezan a tener mucho más poder, ¿no? Empiezan a tener más voz y voto. De hecho, ya empiezan a votar en ciertas ciudades de Europa, que me parece de Estados Unidos. Pero la guerra lo que hace es este empujón para que entonces la mujer ahora sí empiece a tener esta emancipación. Le empieza a demostrar al hombre que en realidad no tiene que demostrar nada porque siempre ha sido muy empoderada, pero bueno, aquí le va a demostrar a una sociedad machista cómo es que ella puede lograr hacer justamente trabajos masculinos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que lo pomposo incómodo justamente de la moda eduardiana, el corset de silueta de avispa, con el busto para adelante, el derrier para atrás, estas enaguas con las faldas, los faldones, pues ya era súper incómodo, sobre todo para las mujeres, una que posiblemente no tenían mucho dinero, y dos, sí querían empezar a ayudar en esta onda de la guerra y empezar a trabajar, ¿no? Por lo tanto, va a empezar a ver justamente sustituciones. Vamos a ver que la mujer va a sustituir a los trabajadores desde conductores de transvías, desde revisores de autobús, soldados, también va a haber cuerpos voluntarios de mujeres en hospitales. Entonces la mujer va a ser enfermera, pero también va a ser, algunas van a ser conductoras de autobús, otras van a ser las que van a revisar los billetes en los trenes, otras van a dar justamente comida a estas personas en los hospitales o en las trincheras o en los campos, y pues ahí también hasta mujeres que van a empezar a ayudar hasta labores de limpieza en grandes
edificios que se dedicaban justamente a inteligencia, todo este tipo de situaciones, ¿no? Antes no existía, acuérdense, y si lo hacía la gente del servicio. No se sentía como si fuera una especie de trabajo digno. Actualmente ahorita trabajar tú en eso significaba en la Primera Guerra Mundial que estabas ayudando poniendo tu granito de arena en esta guerra, ¿no? Entonces aquí es a donde nace un término que se llaman las land girls o las chicas que trabajaban en la tierra también, que araban, que tal, que hacían cosas, todos esos arados y digamos, granjas y todo este rollo para dar comida para los soldados o para los voluntarios, ¿no? También había gente o chicas que eran leñadoras justamente para generar o algún cuartel o esa madera se necesitaba para alguna otra cosa de construcción, etcétera. Entonces ellas se llamaban land girls, teniendo también su respectivo uniforme. ¿A qué voy con esto? Que la moda entonces empieza a ser ridículamente estorbosa. No vas a andar con tus uniformes en la guerra, con tu corset, con tus 700,000 capas de ropa, pues no tiene sentido. Entonces lo que hacen es empezar a utilizar ropa más práctica. Empezamos a encontrar otro tipo de este corset y aquí es a donde va a entrar un señor que se va a llamar Paul Poiret. Paul Poiret va a ser uno de los primeros diseñadores y al cual se le adjudica, junto a Chanel, pero bueno, ahí hay una pelea, ya saben, de artículos, escritores y autores, que si Chanel lo quitó, que si no, pero bueno, muchos coinciden en que Poiret va a ser el que libere a la mujer del corset. Hay varias referencias en donde se dice el por qué. Y mucho es porque necesita ser utilitario. Y dos, también porque Poiret dice, esa cosa es una opresión. O sea, ¿qué hace? Hace que el busto se vea plano y redondo, meta el derrier para atrás, es una silueta horrorosa. Bueno, a Poiret básicamente le parecía que el corset era feo visualmente, estéticamente y ergonómicamente hablando. Entonces Poiret, que es decorador, pintor, escritor, salido de la escuela de Worth, ya habíamos platicado de Worth en la vez pasada, el diseñador Charles Worth, fue también uno de los pioneros en quitar esta prenda. Decía que era ridículo y aparte lo que hacía es que en realidad el corset era como un brasier. Acuérdense, en ese entonces lo que hacía era sostener el busto porque no existía el brasier como tal. Entonces él lo que va a hacer, va a introducir lo que a futuro va a ser el brasier, ¿no? Haciendo primero una especie como de faja, no le quiero llamar elástica porque todavía no había tanta esta onda del elástico, pero era una faja baja recta en donde ya la silueta de S itálica ya no estaba de moda. Por lo tanto, te tenías que ver derechita y esa era otra vez la silueta actual, verte erguida, ¿no? De ahí vamos a ver que del otro lado del mundo, en Estados Unidos, va a haber una mujer neoyorquina que se va a llamar Mary Phelps Jacob. Pues Mary Phelps Jacob va a ser una mujer que en 1913 se estaba colocando un día un vestido de noche y este vestido estaba un tanto más ceñido al cuerpo y se hacía notar su corset y se veía espantoso. Entonces ella lo que decidió fue quitarse el corset para, digamos, tomar dos pañuelos blancos y anudarlos justamente con un pedazo de tela, naciendo así dos triángulos, anudándolos, naciendo así el primer sujetador, ¿sale? Entonces se dice que ella patenta la idea del sujetador y que luego va a ceder los derechos de la patente a Warner Brothers Corset Company. No tiene nada que ver con Warner Brothers el cine, no, pero bueno. Y entonces así es como es otra versión del corset, de cómo el corset se pierde y cómo nace el bra. Obviamente les digo que hay otros autores, habrá también muchos inventores que quedaron en el olvido, nunca sabremos eso, pero digamos que se le debe la invención a el brasier a Mary Phelps Jacob y a que se le quita el corset a justamente Paul Poiret, ¿sale? Entonces digamos que se fusionan estas dos situaciones. Y tiene sentido, porque imagínate, si ya no tengo corset, pues tengo las niñas al aire, también es un poco incómodo para las labores del trabajo, entonces se necesita el sostén, por eso se llama así el brasier, sostén, porque sostenía el busto, y entonces hacía que fuera más práctica la vida del trabajo. Vean cómo la guerra también nos trajo que sea más práctica la ropa. Y como muchas veces una ropa incómoda, una ropa para lucir, una ropa para ser fashionista y no me toquen, tiene que ver mucho con situaciones de dinero, ¿no? Con situaciones de abundancia económica en un país. Cuando no hay abundancia económica se necesita labor de trabajo y la labor de trabajo que trae ropa utilitaria. Entonces vean cómo otra vez estamos empezando justamente en esta era de, digamos, ropa que sea más fácil de usar para la guerra, ¿no? Lo chistoso, bueno, es que pensar que la moda tiene diferentes significados. Por ejemplo, para la década de los 60, las jóvenes quemaban sus sujetadores como símbolo de liberación femenina, pero al mismo tiempo esta prenda nació para liberarlas del corset. O sea, es como, suena un poco contradictorio, pero acuérdense que la moda
tiende a evolucionar y también es cíclica. Entonces, por un lado, sí, se crea el bra para liberarse del corset, y Paul Poiret decía que era esta onda de opresión, y algunas mujeres también lo veían así, no todas. Y cómo después el bra va a ser un significado de feminidad, y cómo a futuro, en los 60, va a ser quemado como liberación femenina. Vean, entonces, no es que sea contradictoria la mujer, acuérdense que de 1900 a los 60 pasaron muchos años, y así también va a suceder hasta con los colores. Acuérdense que hay una parte en la historia de la moda que como el rosa era designado para hombres y el azul era para las mujeres, va a cambiar eso hasta el siglo XX, ¿no? En donde justo ya por los departamentos de juguetes y por los departamentos de niños, etcétera, se empieza a hacer esta venta, ¿no? De los 60, 70 de que es hombre, que es mujer. La mujer retoma, gracias al Día Internacional de la Mujer, que se va a hacer mucho después, el rosa, que luego va a terminar siendo morado, y el hombre va a terminar con el azul como el look, digamos, ¿no? Por así decirlo. Pero a futuro, vean cómo el movimiento feminista también va a rechazar el rosa por el morado, porque el rosa significaba lo que era femenino impuesto. No quiere decir que se contradigan, gente. Acuérdense que son ideales que se van modificando. Así como hay prendas y cosas que en su momento significaron otra, puede que signifiquen otra situación dentro de unos años y otra situación dentro de otros. Por eso me gusta mucho también la historia del corset. Cuando ahorita lo vemos, mucha gente, y hay muchos escritores, hay videos de youtubers que dicen, no, el corset no te desmayaba, el corset no te destrozaba la vida, el corset no era opresión, era por moda. Nunca lo sabemos porque no vivimos ahí. Pocos son los escritos, pero sí se sabe que hay corsets que estuvieron mal hechos, y se sabe que hubo modas, siluetas de corsets dentro de todas las que hubo que fueron malas, así como siluetas que después ese corset, cuando hablemos de la historia del corset, se hizo hasta fetichista, ¿no? En los 50, en los 60, y las dominatrix. Entonces vean cómo una pieza cambia también su discurso conforme va hablando, conforme va pasando la moda. Entonces es interesante, fue nada más como un paréntesis, cómo la historia del bra fue evolucionando en estas situaciones. Pero bueno, es parte también de sus inicios, que fue en la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces retomando y regresando un poco, por lo mismo la guerra vamos a encontrar que los sombreros ya eran también obsoletos. O sea, tú llevar tu sombrero de este tamaño hacia la Catrina, pues era ridículo, ¿no? Sobre todo si te ibas de voluntaria. Cabe aclarar que obviamente la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy, muy, muy patriótica, en donde todavía había un sentimiento muy fuerte de ir enceguecido pensando que el otro bando es el enemigo, y también del otro lado. Cosa que no va a pasar mucho en la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos en las siguientes guerras consecutivas, sobre todo cuando ya llegamos a las guerras ya de los años 80, 90, etcétera, hasta la de Vietnam. Básicamente ya los adolescentes van a empezar por quién es el malo, quién es el bueno, empiezan a cuestionar quién es el poder y por qué se están haciendo cosas. En la Primera Guerra Mundial no, era un sentimiento de ir a defender tu patria, tus sentimientos. Todavía había un poco de estas ideas del romanticismo, ¿se acuerdan? De finales de 1800, entonces esta idea se hacía. Por lo tanto, muchas personas que eran de estratos sociales altos no necesariamente tenían que ser pues más, o personas que eran de clase social baja para ir a la guerra, sino también la gente que tenía dinero tenía esta sensación, este impulso por ir a la guerra, y muchas de ellas también eran mujeres que querían ser voluntarias. Entonces estos sombreros enormes eran ridículos para trabajar en hospitales, en clínicas, etcétera. Entonces empiezan a hacerse cada vez más pequeños, al grado que también las chicas que son las land girls, o las chicas que trabajan justamente con labores más fuertes, solo utilizarán el sombrero de carrete, y utilizarán una camisa con un chaleco, la falda, y esta falda va a estar corta, que ya hemos platicado antes, que llega más o menos a la altura del tobillo, con botines. Estos botines ya no van a ser de botón, necesitas tener mucho más habilidad para caminar, entonces se hacen de agujeta. Igual en el hombre pues precisamente ya no va a andar ahí con sombrero de copa, con el bombín, entonces van cambiando obviamente por sombreros del ejército o de los uniformes. Eso empieza a suceder. Entonces obviamente se va a reflejar también en la onda de ver la ropa, ¿no? O de hacer todo este rollo. Toda la guerra va a traer muchos cambios, primero económico, luego pérdidas de vidas, y luego pues obviamente su consecuencia y depresión. Eso es otro tema importante. ¿Esto qué va a traer? Pues como no hay mucho dinero porque se está yendo hacia la guerra, tampoco no podemos ahorita comprarnos ropa, pues digamos, haute couture o hecha a la medida. Entonces muchas de las casas de alta costura empiezan a tronarse los dedos porque nada más lo están vendiendo los ricos que viven en su burbuja y que son pocos, y muchos de ellos se quieren ir a la guerra o están perdiendo terrenos en la guerra, ¿no? Acuérdense que se fragmenta mucho este rollo.
Por lo tanto, mucha gente empieza a hacer su ropa, empieza a vender ropa también en masa. Ya hemos platicado un poco más de las grandes malls que se estaban dando en ese entonces. Este, y los colores también empiezan a ser mucho más pardos, o sea, obviamente esto se refleja en vender la ropa, la crisis del haute couture no es la opción, entonces las telas se necesitan hacer mucho más baratas, los colores más pardos y pues digamos terrosos, reflejando también un poco de la pesadez del momento. Acuérdense que la moda es reflejo de todo, si estoy en guerra entonces los colores van a ser pardos, grises, claros, crudos, ¿por qué? Uno, porque es más barato, y dos, porque ahorita no estamos como para ponerte amarillo y rojo y morado, o sea, ¿sabes? Porque también los colores encendidos traen alegría o nos están diciendo de algo alegre. Ahorita no estamos nada alegres. Por lo tanto, también los colores terrosos serán un tanto más baratos. Vamos a empezar a ver esta paleta de color. Al mismo tiempo es muy común empezar a ver gente de negro en las calles. ¿Por qué? Porque era más rápido de vender y porque también tenía que ver un poco con que pues había muchos lutos, por así decirlo, gente que moría en la guerra, tú conocías a alguien, podría ser un familiar tuyo, podría ser un vecino, etcétera. Y también el negro significaba también tener dos, tres prendas que se lavaban poco, posiblemente no te dabas cuenta si se repetía o no, entonces como que era una forma fácil de llevar, económica también, y aparte ayudaba sin querer a la parte de los funerales, ¿no? Así es como una Chanel va a haber una oportunidad. Acuérdense que la Chanel era aquí bien colmillo, ¿no? Entonces empieza a ver estos conjuntos y por qué no, empieza a popularizar el conjunto de chaqueta con falda negra, pero los ve un poco aburridos, entonces le empieza a agregar ciertos toques como un collar de perlas y porque una camelia blanca, las camelias es una de las flores icónicas de Chanel, y le empieza a poner justo como en las solapas de las bolsas o en las solapas de las chaquetas o de los sacos, de los blazers para la mujer. Y entonces así es como van a hacer esta combinación que va a ser como el predecesor del Little Black Dress. Por ahí dicen que el pequeño vestido negro lo inventó Chanel. Digamos que sí, pero quien lo va a popularizar va a ser Givenchy y eso lo vamos a ver ya mucho más adelante en otra época. Pero al final aquí digamos que sí, Chanel va a ser la predecesora del Little Black Dress o el pequeño vestido negro que va a sacar del apuro a cualquier mujer y se va a convertir en un básico hasta nuestros días para cualquier closet femenino, ¿no? Entonces eso es lo que va a estar sucediendo. Por otro lado, vamos a empezar también que la moda se va a empezar a adaptar a otro estilo de vida. Un estilo de vida que tiene que ver con el deporte. Sí, el deporte empieza a ser parte importante en 1900, como a partir de 1912 hasta principios de 1920. Entonces ahí vamos a entender también, quiero que se instalen en esa época, en tiempo y en espacio, en donde no había dry fit, no había Lycra, no existía Nike, no existía Reebok, no existía pues nada de tecnología como lo conocemos ahorita. ¿Cómo jugaban deporte antes? Si no existía, pues utilizaban pantalones de vestir, camisas que fueran de lino, suéteres, o sea, era muy, muy incómodo. De hecho, no es raro, si no me voy todavía más para atrás, para la época ahí de los Luises XIV, 1600, 1700, que utilizaran una camisa, la sudaban como cerdos, se la quitaban, la tiraban y los sirvientes le ponían una limpia, ¿no? Entonces imagínate que había de haber olido, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que eso seguía como digamos que se seguía viendo un poco, obviamente no era tan antihigiénico, pero sí veíamos que no había ropa de deporte. Por lo tanto, ya para 1914, 18 y hasta el 20 vamos a encontrar que el deporte empieza a modificar la forma de hacer la ropa. Vamos a encontrar deportes como el golf, el cricket, el badminton, el ciclismo, que va a traer también ropa que es incómoda, pero entonces empieza a modificarse para ser más adecuada a esto. Naciendo uniformes con telas más cómodas. Aquí es a donde vuelve a entrar mucho la famosa tela de gabardina para los pantalones, que luego vamos a conocer como pantalones tipo chino. Vamos a encontrar camisas de algodón con suéteres de cuello embetrenzado, ¿no? Vamos a encontrar también zapatos de piel más blanda, que van a ser los antecesores de los sneakers. En ellas van a ser los vestidos camiseros que va a introducir, ya había introducido Chanel en ese entonces. También de inspiración tipo náutica, que van a estar inspirados como en los veleros. Las gabardinas oversize o los abrigos también inspirado en este corte con un cinturón, naciendo un estilo que va a ser inspirado en el deporte o el estilo sport. El estilo sport suena como muy chistoso, ¿no? Porque sí es al final el estilo de deporte, pero en realidad se refiere al deporte en sí, pero también a como una prenda más casual, ¿no? No tan formal. Acuérdense que no había esta onda de look de confort
en principios de 1900. Para allá la guerra empieza, el sport va a ser un look de confort, en donde vamos a encontrar blazers, la famosa americana también, ¿no? Vamos a encontrar, les digo, suéteres que se asemejan a lo que a futuro va a ser una sudadera, los suéteres en cuello redondo, suéteres de tipo cardigan o tipo B para jugar tenis. Entonces estos uniformes del deporte blanco del tenis, todas esas situaciones vamos a encontrarlas también para esta época. No es raro entonces que encontremos todavía que estos looks deportivos tengan, o no sé si ustedes tengan abuelitas o tengan mamás que todavía, la fiesta es más casual, vete sport, ¿no? O ponte algo sport, o ponte un saco sport, ¿no? O sea, todavía hay como tiendas que utilizan, porque viene de aquí justamente el nombre, porque evoluciona la moda justamente del deporte, que trae su propia tendencia, su propio nombre y su propio textiles. Lo chistoso es que el sport va a ser un estilo que se va a manejar hasta nuestro siglo, y vean cómo va a cambiar también el deporte para el siglo XXI. Va a traer nueva tecnología, va a traer nuevos fits, nuevas siluetas, y ahora se va a llamar active wear, ¿no? O sea, active wear o ropa activa, ¿no? Que al final es para hacer deporte. Fíjense, como no le decimos sportswear, ¿no? Algunas veces sí, pero le dicen más active wear porque entran ya cosas de yoga y para ¿cómo se llama? Alpinismo y hiking y todo ese rollo. Vean cómo la moda se tiene que adaptar a estas nuevas actividades, ¿no? Entonces, por eso es que cambia. Actualmente active wear, en los años, digamos, de la Primera Guerra Mundial se llamaba sportswear, y hacer deporte era una forma muy casual. Entonces, el look sport en realidad era un look casual, que hace ahorita lo trasladamos a nuestra fecha. Nadie haría deporte con un look sport. O sea, ya te veo jugando fútbol en camisa y suéter, ¿no? O jugando golf también con un saco y camisa, o sea, no, pero bueno, esa era parte interesante de esta onda, ¿no? Entonces, bueno, todo esto mientras sucede en Europa, se deshacía la guerra, se deshacían en muertos, la pobre gente lloraba, ¿no? Entonces, pero pues, ¿quién veía de lejos, amigos? Acuérdense, este juego de la guerra es bien interesante porque se está destrozando Europa, se están matando. ¿Quién veía de lejos? Así, ¿quién no estaban ahí en el territorio y echaban nada más la lana y a sus hombres? Pues Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a ser una economía que va a empezar a crecer justo en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Uno, porque está viendo de lejos y está mandando gente. Dos, porque desde hace mucho tiempo, sabe, Estados Unidos siempre ha sido medio lúgubre en esta onda de las guerras, y también está financiando, no te creas, pues guerras armamentistas desde ese entonces. Entonces, pues está ganando muchísimo dinero que se va a reflejar en la siguiente década, ¿no? Entonces vamos a ver justamente cómo empieza a ver o a emancipar como una especie de potencia mundial. Dentro de ellos empieza la tendencia que empieza a choquear a la gente, ¿no? Que es las actrices y las bailarinas. Eso se da alrededor del mundo. Digamos que mientras se sucedían todas estas situaciones todavía había pues diversión, y tuvo una bailarina de ballet o una cantante o una actriz de lo que va después ser el teatro y después el cine, no eran bien vistas, ¿sale? Todavía pues estamos viendo que el cine es mudo y tal. ¿Por qué? Porque todavía se relacionaba mucho el mundo de la artisteada, diría mi madre, con pues los bajos mundos. No tenían mucho dinero, muchas veces se prostituían, ¿saben? Mucho en Moulin Rouge teníamos todavía como estigma de lo que era ser un bohemio, un artista, una actriz, un actor, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les cuesta mucho trabajo a futuro entender la posición del nuevo actor para el siglo XX, ¿no? Entonces, digamos que quien siempre va a traer tendencia, ¿quiénes van a ser? Exactamente, los actores, las actrices, las cantantes y la gente que va a salir a futuro en el cine. Siempre van a ser referentes de moda. ¿Por qué? Por ser creativos, por ser innovadores. No sabría decirte, así como hay muchas actualmente, ¿no? Esto sumado a la tendencia también del orientalismo. Vamos a ver que el orientalismo, que seguía muy presente, muchos de estos diseñadores que existen van a empezar a diseñar prendas para justamente el teatro, la ópera, y ahí van a demostrar también su haute couture de cierta forma. Son los que se quieren también como una cierta forma de venta, de expresión, de colaboración, etcétera, ¿no? Entonces aquí es a donde vamos a encontrar mucho la tendencia del orientalismo. Ya les había platicado un poquito de esa tendencia, que es justamente el Medio Oriente exótico, también parte de Asia. Entonces se retoman muchas de estas situaciones que se daban allá, como diseños, como detalles, como bordados o hasta prendas específicas
para hacerlas más occidentales o mezclarlas con looks occidentales, ¿sale? Entonces de ahí viene el orientalismo. De ahí no es raro que Paul Poiret justamente pues traiga estas inspiraciones y va a traer, digamos, a introducir lo que va a ser como el tatarabuelo de el, digamos, la falda pantalón, ¿no? Acuérdense que la mujer ya estaba peleando por ponerse pantalones en la sociedad, el hombre no la dejaba. Por más que la mujer ya trabajaba en la guerra, en la primera guerra, y ahí de voluntaria, y a veces en el campo, utilizaban faldas rectas arriba del tobillo con botas altas de agujetas, o sea, seguíamos sin vernos la piel. Entonces Paul Poiret lo que introduce es un vestido inspirado en la tendencia oriental que tenga una especie de pantalón abajo unido, que le llaman pantalón turco, para que usted lo entienda mejor, un poquito como el pantalón de Aladín, para que lo capten más. Este pantalón está inspirado justamente en las odaliscas, estas bailarinas que bailan en la danza de los velos y las monedas, etcétera, ¿no? Pues total, Poiret va a introducir esta silueta y va a ser un shock, o sea, porque aunque parece falda, pero se ve pantalón, pero la mujer tiene 2 piernas. ¿Y cómo? Y la mujer no deja las abre. O sea, Cristo vencedor, ya sabes. O sea, hay historias que hasta Chanel cuando se puso un pantalón era así súper adelantada a su época, choqueó a todo el mundo. Pues eso es lo que sucedía con el pantalón turco, que ni siquiera era una falda ni un pantalón per se. Pero sucedía esto porque el pantalón no era socialmente aceptado para la mujer, ¿sale? Acuérdense, así era la situación. Entonces, bueno, para finales de la guerra, en 1918, pues se acaba la guerra justamente y se tiene que levantar todo este show, ¿no? O sea, los que estuvieron ahí discutiendo el chistecito durante estos años, pues empiezan a reconstruir sus ciudades, a proteger un poco a los veteranos de guerra que después los van a dejar botados por ahí, como siempre pasa en cualquier país, sea primermundista o no. Primero, le dan beneficios a los de la guerra y después los dejan ahí botados que se queden locos, ¿no? Como siempre. Entonces tiene que pasar eso. Tiene que reconstruir sus ciudades, su economía, etc. Y entonces va a haber un revoltijo enorme. También la guerra va a traer expresiones a nivel arte, ¿no? Acuérdense que antes estaba el Art Nouveau, que ya habíamos platicado en nuestro en el capítulo anterior. Entonces el Art Nouveau ya no va a reflejar la Belle Époque. Ya no estamos en la Belle Époque. Ya el de Bella no tiene nada. Ya todo el mundo se mató, ¿no? Entonces va a haber muchas expresiones que van a romper con este status quo de lo que sucedía en una sociedad bella. Entonces vamos a encontrar expresiones artísticas como bueno, se me trabó la lengua, pero bueno, como el arte abstracto de Casimir Malevich, ¿no? O también va a estar Kandinsky, vamos a encontrar el dadaísmo, en donde se cuestionan qué es arte y qué es no, vamos a encontrar, pues, empieza a haber un estudio fuerte del psicoanálisis, o sea, acuérdense que Freud estaba en su punto más álgido en ese entonces, ya le quitan el nombre de los alienistas a los psicólogos y ya empieza a ver esta onda de la psicología y la psicoterapia y todo este rollo que conocemos actualmente. Antes se le conocía alienista a estas personas porque se decía que tu espíritu, cuando estabas enfermo de la cabeza, se separaba de tu cuerpo y entonces la gente que te trataba era alienar estos 2 cuerpos, se llamaban alienistas. Hay una serie de esto en Netflix, se les recomiendo, que se llama El Alienista. Entonces, ya le quitan ese nombre porque eran mal vistos, pensaban que eran como gente que hablaba de metafísica, estaban locos. Empieza a crecer justamente lo que va a ser el psicoanálisis. Y hay gente que se inspira en el psicoanálisis para hacer arte, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar pues la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, que va a ser como el primer paso a lo que va a dar al siguiente nivel, que a futuro va a dar paso al surrealismo. Todavía no hablo de surrealismo, pero pues para que haya pasado eso, primero tuvo que existir este tipo de pintura. Por otro lado, les digo, América tenía una carta escondida. Estados Unidos, sobre todo, trae una carta escondida. Como ya empieza a tener dinero, pues les empieza a ir muy bien, empieza a tener un auge muy fuerte a nivel económico, construcción, a nivel arte, a nivel música, también vamos a encontrar música nueva, la mujer va a empezar a tener un poco más de valor en su liberación, vamos a encontrar color, va a volver el momento de la estabilización económica, otra vez, y Estados Unidos va a ser como el punto de referencia para el desarrollo de lo que va a ser las metrópolis del futuro. Va a llegar una nueva forma de arquitectura, una nueva forma hasta de música y baile, y los años van a ser otra vez felices. Y hasta aquí vamos a dejar moda, historia y así,
porque en el siguiente episodio vamos a hablar de los locos años 20, que al principio no fueron tan locos y después sí terminaron muy locos, y cómo es que Estados Unidos va a influir muchísimo en esta parte de la historia y cómo se va a desarrollar una nueva corriente de arquitectura, arte, música, todo, ¿sale? Espero que les haya gustado, así que den, ya saben, campanita, denle like, síganme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí en algún lugar, y si les está gustando también déjenme abajo los comentarios qué dudas quedaron, qué quieren ver, porque próximamente vamos a hablar justamente de los años 20. Entonces espero les haya gustado este nuevo episodio de Historia, Moda y Así. Yo soy Manu Castillo y nos vemos en la próxima.